Bienvenidos a Mente Abierta. Hoy les traigo un libro de 1835, según el libro, el año 4338, Cartas de Petersburgo. Es una novela corta, la cual después de leerla, es posible que se pueda comprender mejor las partes del supuestamente mundo anterior, civilización anterior, tecnológicamente avanzada. Solo recuerda que el autor escribió en 1835. No había forma posible de que pudiera haber conocido todos los detalles del estilo de vida que parecía ser muy similar al nuestro. Esta es una novela futurística. El autor Vladimir Odoetsky. Esta novela está ambientada en el año 4338, un año antes de que el cometa de Biela chocara contra la Tierra, como se calculó en la década de 1820. Aunque el cometa se quemó más tarde en el siglo XIX, esta obra se concibió originalmente como la tercera parte de una trilogía que también habría presentado representaciones de Rusia en la época de Pedro el Grande y el periodo contemporáneo del autor, la década de 1830. La primera parte nunca se escribió y la segunda parte, futurista, quedó inacabada. Los fragmentos se publicaron en 1835 y 1840 y la versión más completa apareció en 1926. El mundo descrito en la obra de Odoetsky es que en algunos aspectos la vida era similar al siglo XXI y sin embargo difiere significativamente del presente que encontramos actualmente. Algunos de los avances tecnológicos incluidos en las cartas de Petersburgo son los viajes aéreos y espaciales, el teléfono, los climas controlados artificialmente y la capacidad de fotocopiar, las drogas alucinógenas y de la verdad en forma de bebidas gaseosas, paños magnéticos, entre comillas, eliminaron la hipocresía de la vida social. En este futuro imaginado, Rusia y China son los centros del poder global. Rusia y China unieron sus esfuerzos para evitar la colisión de la Tierra con otro planeta. En la novela se describe que China experimentó un estancamiento mortal entre comillas que llegó a su fin con el gobierno del Jin en el siglo 39. El personaje principal de la historia, Hippolyt Sunket, el cual asiste a la escuela principal entre comillas de San Petersburgo. Sus cartas a sus compañeros de estudios constituyen la novela. Esto que acabo de leer, citado de Wikipedia. Sin embargo, les dejaré en la descripción algunos archivos en PDF con enlaces al texto traducido de la novela. Sobre Oleg Pavlyuchenko, un investigador de la historia alternativa, ha propuesto una teoría de dos grandes inundaciones en el siglo XVII y mediados del siglo XIX. Todo esto lo plantea en su canal de YouTube, iSpeak. La primera inundación ha destruido la civilización antigua, que no desapareció hace miles de años, entre comillas. Esos dioses antiguos han gobernado la Tierra hace apenas 300 años. Para ello verifica las pinturas de Piranesi o John Martin, las cuales se debieron haber hecho poco después del desastre, o guerra. Hace un ejemplo del análisis de destrucción de la vegetación y materiales aún guardados, por ejemplo techos de madera y etc. Luego viene la inundación de mediados del siglo XIX, que destruye la llamada civilización de Pavlyuchenko en una inundación de barro, a la que se censuró la evidencia para hacerla desaparecer, ya que tenía tecnología avanzada como electricidad éter gratuita, armas de destrucción masiva y etc. Barcos como el Leviatán, restaurado por los británicos como una tecnología obsoleta de una rueda de paletas, mientras que el barco tenía una hélice enorme que no podían usar, no podían arrancar un motor original. O la flota japonesa restaurada durante la Primera Guerra Mundial, y etc. Este trabajo de Odoetsky no fue quizás completamente imaginario como se sugiere. Pavlyuchenko, Odoetsky, entre otros autores, han utilizado algún documento de la inundación de barro para escribir sobre él
ya que era una forma de conservarlo durante un tiempo de censura. Al menos podemos darnos una pista de cómo era la civilización anteriormente. La pieza de Dostoevsky cuenta la historia de una civilización del Diluvio Medio, que tenía una red social de algún tipo y estaba esperando que un cometa Biela golpeara la Tierra. Luego, una unión de imperios intentó derribarlo, al mismo tiempo que realizaba una guerra utilizando armas de destrucción masiva. Algo salió mal con los cálculos y el cometa Biela chocó contra la segunda luna de la Tierra, llamada Lel o Leli. Ambos objetos celestes destruyeron la civilización de el pasado cercano, para la cual se tienen pruebas, por ejemplo no muchos árboles mayores de 200 años, pedazos de este cometa como arena amarilla de Taklamakan en el Sahara, arena roja en Australia. Se crearon desiertos, pisos enterrados de edificios en todo el mundo, la misteriosa flota de Japón durante la Primera Guerra Mundial, país que no pudo hacerlo, con enormes placas de acero soldadas antes de una soldadura que se usara para barcos, sistemas de metro excavados, múltiples ferrocarriles en mapas antes de que fueran inventados por la historia oficial, y etc. La investigación de Oleg Pavlichenko combina muchas expediciones de campo alrededor de densidades de civilizaciones antiguas marcadas en mapas del siglo XV, con su grupo que incluye ingenieros, técnicos y otras especialidades que encuentran evidencia de historia robada, entre comillas, y la combina con artefactos escritos y otros. ¿Hubo una catástrofe global a mediados del siglo XIX? Esta es una pregunta de interés para muchos hoy. Por supuesto, no encontraremos evidencia directa de esto en la ciencia histórica oficial. Hoy tenemos una gran cantidad de evidencia indirecta que con un análisis profundo aún podemos sumar esta evidencia para hacer algo parecido a una imagen real. La principal evidencia material que tenemos está literalmente debajo de sus pies. Estos son los cimientos más bajos de edificios de ladrillo rojo en las ciudades de todo el mundo, cubiertos con una capa uniforme de arcilla amarillenta. ¿Qué tenemos además de esto? Hay muchas inconsistencias, entre comillas, y manchas blancas en la historia oficial de la primera y segunda mitad del siglo XIX, esto sin mencionar los siglos anteriores. Incluso hoy en día aparecen más y más versiones de la historia relacionadas con territorios que se convirtieron en países separados del llamado Imperio Romano en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Eso fue gobernado con una tetrarquía de monarcas, 4 imperios bajo un mismo paraguas, con águila imperial de 2 cabezas en todo el mundo, incluidas las 2 Américas. Se estableció después de la catástrofe del siglo XVII y la disipación del Reino de los Reinos, o en las lenguas turcas, Tartari. Pero como ahora entendemos, el comienzo de este proceso de la historia moderna se estableció después de algún evento que tuvo lugar en la década de 1840. Luego, un solo imperio comenzó a desintegrarse, que incluía la mayor parte del continente euroasiático y las 2 Américas. Pavlichenko dice que entiende perfectamente que esto es solo una hipótesis, pero que siempre trata cualquier datación exacta de eventos del pasado y del futuro con mucha cautela y sin creencias fanáticas. Los datos de los que se dispone de estos investigadores independientes todavía no permiten hablar afirmativamente sobre ninguna fecha exacta, pero se espera que en el futuro la situación cambie. El llamado barco Leviatán, el cual sobrevive después de esta gran guerra o desastre de 1842, cuando Biela se cerró de una manera no completamente planeada y golpeó la segunda luna de la Tierra, los británicos intentaron poner en movimiento ese barco de la civilización de las inundaciones medias, pero se perdió la tecnología. Quería comentar algo sobre la traducción.
de una palabra rusa que significa China. En ruso, China es igual a Katai, escrito de esta forma. No significa China. China es en ruso de esta manera, como país. Ver el mapa. Katai-Tartaria y China a continuación. Sin embargo, en las letras latinas Katai-Tartaria se traduce como Tartaria chino. No debe traducirse al tartario chino, sino dejarlo como Katai-Tartaria, ya que hay una distinción en ruso entre Katai y China. Hipólito era de Katai-Tartaria, no de China. Por eso su nombre es Tartarian. El zar, Zarian, igual a reino de los reinos. Zar igual a rey. Por lo tanto, Hipólito no tenía nombre chino. Pues bien, eso es todo. Déjame tu opinión en los comentarios sobre esta fabulosa novela y yo los veo más adelante con más información. Espero puedas ayudarme compartiendo el video, comentándolo y dejándome un like. Hasta luego.